Buenas noches a todos, bienvenidos a un stream más de In100 Gamer. Hoy vamos a estar trabajando con redes neuronales. Vamos a estar revisando cómo podemos evitar el sobreajuste en las redes neuronales con Python y TensorFlow, particularmente Keras. ¿Vale? En el último video que hicimos implementamos una red neuronal desde cero utilizando NumPy únicamente. Revisamos el algoritmo de backpropagation, revisamos el algoritmo del descenso del gradiente y implementamos las funciones de activación, la función de pérdida para una red neuronal, empleando las ecuaciones. Les estuvimos explicando también, así que si quieren revisar ese tema lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Van a encontrar esos videos. Son 3 videos, uno en donde explico la teoría, la primera parte de la implementación y la segunda parte de la implementación. Entonces los invito a pasarse por ahí a revisar los videos si ese tema les llama la atención. Vale, vamos a arrancar entonces con la sesión de hoy. Como les dije, la idea es revisar cómo podemos evitar el sobreajuste, el sobreentrenamiento en las redes neuronales, empleando algunas herramientas como el dropout y como la regularización en el caso de las redes neuronales. Vamos a hacer un ejemplo de clasificación binaria y nos vamos para el código. ¿Vale? Bueno, por acá tenemos nuestro OBS. Espero que se esté viendo. Sí, todo ok. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con nuestro streamcillo y con nuestra sesión. Entonces, como les decía, uno de los problemas que tenemos con las redes neuronales por ser modelos con tantos parámetros es que definitivamente lo que nos termina pasando es que sufrimos de sobreajuste. Entonces, al tener problema de sobreajuste, nuestra red neuronal se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y luego cuando probamos con datos nuevos, con datos de prueba, el desempeño es demasiado malo, ¿vale? Entonces vamos a cargar las librerías que vamos a estar utilizando en esta sesión de hoy. Entonces vamos a estar trabajando con NumPy. Vamos a estar trabajando con Keras, en particular datasets, y nos vamos a traer un dataset que es IMDb. Este es un dataset que nos trae las reviews, las revisiones de críticos de esta página sobre películas y nos indica cuando tenemos una película buena y cuando tenemos una película mala. ¿Okay? Entonces vamos a tener texto que ellos ya codificaron, hicieron todo el proceso de codificación del texto y nos entregan cada una de las palabras de alguna forma codificadas. ¿Vale? Vamos a estar revisando el dataset. Por otro lado, vamos a tener que trabajar desde Keras. Vamos a traernos models, vamos a traernos layers, vamos a traernos optimizers y vamos a traernos initializers para iniciar los pesos de la red neuronal. ¿Vale?
y lo primero que vamos a hacer es cargar el dataset. Entonces, cargando nuestro dataset. Excelente. Entonces vamos a traernos la data de train, los labels de train, de las clases, y nos vamos a traer los datos de prueba y los labels de prueba. Perfecto. Y esto lo vamos a hacer con imdb y el método loadData, ¿vale? Este imdb loadData tiene algunos parámetros. Numwords es el número, o sea, nos va a traer no todas las palabras, sino nos va a traer las n palabras más frecuentes dentro del dataset. Entonces, si nosotros le colocamos, por ejemplo, 10.000, nos va a traer las 10.000 palabras más frecuentes que encuentra en el dataset y lo va a organizar de alguna manera. Entonces, para evitar que cada vez que lo corramos tengamos un resultado diferente, vamos a cargarle este sitio, ¿vale? Entonces, ok, vamos a cargarnos las funciones, vamos a cargarnos los datos. Perfecto, y aquí los tenemos, ¿vale? Entonces, si exploramos un poquito el dataset, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces, si miramos ese train data, fíjense que es un arreglo de listas, y las listas son en realidad números, ¿sí? Yo les dije al inicio que este era un dataset de revisiones de películas descargadas de IMDb, ¿sí? Esta famosa página. Entonces, pues bueno, lo primero que uno se encuentra aquí es que se encuentra con números y no con palabras. Digamos que la gente ya realizó un proceso de encoding, ¿sí? En este caso no son embedding, no son de estas cosas avanzadas del procesamiento natural del lenguaje, sino hicieron un proceso de codificación. Entonces a cada palabra le asignaron un número, y ese número se convierte en el código que está asociado a esa palabra, y uno puede pues recuperar esas palabras, ¿no? Si uno revisa el sitio web y uno busca Keras IMDb, vamos a hacer por acá, vamos a traer un tab, de estos, y uno coloca acá Keras Model IMDb, uno encuentra, digamos, información asociada al dataset con el cual vamos a estar trabajando. Entonces uno encuentra los métodos que tiene, cómo cargamos los datos, los parámetros. Acá están explicados los diferentes parámetros, y a su vez encontramos, digamos, el link al dataset, digamos, crudo, y al paper, pues, de los autores que trabajaron con este dataset en su momento. Por acá nos explican el dataset, entonces uno puede echarle una leidita a esto. Por aquí está el dataset, entonces aquí nos explican que ellos construyeron una colección de 50.000 revisiones de IMDb, permitiendo no más de 30 revisiones por película. O sea, digamos que puede haber una película que tenga varias revisiones, pero no van a superar 30. El dataset construido contiene un número par de revisiones, o sea, hay tantas revisiones positivas como negativas. Por lo tanto, haciendo una predicción aleatoria, pues uno lograría una accuracy del 50%. Nos dice un poquito cómo hicieron para
clasificar cuándo era negativa y cuándo era positiva. Digamos que si la clasificación de IMDb está por debajo de 4, entonces lo evaluaron como una película, digamos, mala, y si la revisión, el puntaje estaba por encima de 7, pues se convierte en una película buena. ¿Ok? Explicando un poquito de cómo son los ejemplos, tenemos 25.000 ejemplos, entonces buenos y 25 malos. Y el dataset de training es de 25.000 y el de test también es de 25.000, o sea, está balanceado completamente en cantidad los datasets, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para recuperarnos las palabras? Aquí hay un ejemplito que nos muestra rápidamente cómo podemos de los códigos recuperar, digamos, la review. ¿Ok? Entonces, pues vamos a irnos por ahí. Vamos a estar usando ese código. Eso fue eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cargar el índice de las palabras, ¿sí? Que es donde tenemos un diccionario en donde aparece el código y la respectiva palabra, ¿vale? Vamos a invertir para que luego sea más fácil hacer la codificación, ¿vale? Entonces vamos a invertirlo, es decir, que la llave sea el número y no al contrario. Entonces vamos a crear aquí, vamos a usar un valor, le vamos a sumar 3 porque los primeros 3 números están reservados, ¿ok? Y eso nos lo explican acá, ¿ok? Fíjense que este index from arranca desde 3, ¿sí? 0 es el espacio, el separador, el padding. 1 tiene que ver con el inicio, o sea, el inicio. O de char, o el 2, es cuando nos traemos palabras, o sea, menos palabras del total. Por ejemplo, en este ejemplo estamos trayendo las 10.000 más frecuentes. Pues obviamente en las reviews van a quedar palabras que no están y esas palabras se van a transformar por este OV chart, ¿ok? Entonces esa es la razón por la cual estamos sumando ese 3 ahí, porque de 3 en adelante es que empiezan las palabras a ser codificadas, ¿vale? Nos vamos a traer el key, ok, y vamos a recorrer con un for. Fíjense que lo que estoy haciendo es volteándolo, ¿sí? In word index, ¿ok? Entonces fíjense que con esta línea lo que estamos haciendo, wordindex.items, con esta línea lo que estamos haciendo es trayéndonos los datos y luego cambiándolos de posición. Entonces, si vemos aquí el word index, pues es un diccionario en donde tenemos aquí la palabra y aquí el código, y si revisamos vamos a tener las cosas al contrario, ¿okay? Vamos a tener primero el código y luego la palabra, ¿okay? Eso es todo lo que hemos hecho acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a revisar entonces, por ejemplo, una reseña. ¿Listo? Entonces vamos a completar nuestro diccionario con los caracteres del 1 y del 2 que nos hacen falta. Entonces el 1 dijimos que es el inicio, entonces lo vamos a marcar así, start, es el inicio, y el 2 es el carácter faltante.
Este es el OOB. ¿Listo? Y vamos a hacer la decodificación. Entonces, la secuencia decodificada, pues va a ser, vamos a ir uniendo inverted word index en la posición I para I en frame data. Vamos a coger por ejemplo la primera revisión, ¿ok? Y vamos a imprimirnos aquí este decoded sequence para ver qué nos da. Entonces fíjense que nos dice arranca, ¿sí? El primero es arranca y I was the production. Esta es una palabra que seguramente no está dentro de las 10.000 más frecuentes. On this movie, and I also got to do some voice over work. Esa es la reseña de la película, ¿okay? Podemos ver que ya ahí tiene mucha más similitud con un texto. Fíjense que si aquí no colocamos estas 10.000, sino nos quitamos este parámetro solo para hacer la prueba acá y mostrarles. Si nosotros hacemos eso y aquí dejamos simplemente el sit de esta forma y volvemos a ejecutar nuestro código, vamos a llegar y vamos a poder recuperar, digamos, la reseña sin ningún carácter perdido, ¿sí? Solo el start. I was the production accountant. Esta palabra no está dentro de las 10.000 más frecuentes. Y aquí vemos I was the production accountant of this movie and I also got to do some voiceover work on it. So I'm not entirely unbiased, but if it were awful, I would say so, bla bla. Parece que la persona que hizo la review estaba, digamos, involucrada en la producción. ¿Vale? Vamos a quedar con las 10.000. ¿Okay? Por cuestiones de cómo vamos a organizar la red neuronal. ¿Vale? Entonces, la red neuronal nos recibe números, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es organizar en arreglos adecuados, porque pues en realidad este train data, como vimos, es una lista, es un arreglo de listas, no es un vector, los números, ¿ok? Y los tenemos que manejar en una forma, digamos, adecuada, ¿sí? Entonces vamos a crear, sabemos que si limitamos la corpora o el conjunto de palabras que vamos a usar para este ejercicio a las 10.000 más frecuentes, pues vamos a tener en cada review 10.000 palabras. Entonces lo que vamos a construir es un arreglo, ¿sí?, de dimensión 10.000, ¿sí?, en donde si aparece la palabra vamos a colocar un 1 y si no aparece la palabra en esa review vamos a colocar un 0. ¿Ok? Entonces vamos entonces a construir un programita que nos haga eso. ¿Listo? Entonces vamos a definir una función vector y vamos a vectorizar. Vamos a incluirle la secuencia que vamos a vectorizar, y pues en este caso la dimensión que va a ser fija son los 10.000. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear resultado un vector de ceros, un arreglo de ceros que tenga la dimensión de la secuencia, es decir, si tenemos 400 de las 10.000 palabras más usadas en el review, vamos a crear un arreglo de ese valor por la dimensión, ¿sí? Y vamos en un ciclo for vamos a sacar la secuencia y vamos a enumerarla. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que el resultado en la posición I
y para aquellos valores que tenemos en la secuencia vamos a igualarlo a 1. Como es un vector de ceros, entonces le estoy construyendo un vector en donde voy a tener 10.000 posiciones en ese vector, y aquellas posiciones de ese vector que aparecen en la lista les voy a colocar una. Entonces me va a quedar el vector que estoy buscando. Vamos a retornar resultado. ¿Okay? Entonces aquí creamos una función para vectorizar. ¿Vale? Vamos a ver si nos ejecuta. Si nos está ejecutando, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestros datos de entrenamiento. SixTrain, los datos de entrenamiento, va a ser la función vectorizar de los datos de train, y x de test pues va a ser nuestros datos de test. ¿Qué pasó? Cannot interpret. Tengo un error. Ok, creo que esto es una tupla lo que hay que meter acá. Secuencia no está definida. Bueno, vémoslo acá. Y esta la tenemos que cambiar entonces acá también. Y listo, nos fuimos. Aquí la embarré, porque aquí tengo que enumerar es el que llega, el que entra. Ok, parece que ya está funcionando. Ahora, si nosotros revisamos el train y le revisamos el shape, o sea, las dimensiones de sí, vamos a encontrar las 25.000, porque recuerden que teníamos 25.000 revisiones, ¿sí?, de películas, y 10.000. Entonces vamos a tener una matriz en donde una de las dimensiones corresponde a la cantidad de reviews que tenemos en el dataset, y la otra dimensión, si lo vemos por ejemplo como en las columnas, por cada fila, perdón, voy a tener una review. Cada una de las columnas va a ser un vector en donde si la palabra número 3, ¿sí?, está presente en la review, voy a tener un 1, y las palabras que no estén de las 10.000 voy a tener un 0. Y con esto vamos a estas van a ser nuestros datos de entrada a la red neuronal, ¿sí? Entonces estamos haciendo un one hot encoding definiendo como el código la posición del vector que estamos usando. ¿Listo? Entonces nuestra capa de entrada pues va a tener que tener 10.000 entradas. ¿Ok? Va a ser una capa de entrada de 10.000. Ok, por ejemplo, miremos la primer review. La primer review, ¿cómo es? Xtrain de la primera review. Entonces fíjense que es un vector de 10.000 lleno de ceros y de unos. ¿Ok? Como les estaba comentando. Vale. Entonces, aquí tenemos nuestro tema. ¿Listo? Y lo que nos falta ahora es convertir los labels a un vector NumPy, de tal forma que podamos emplear y construir los tensores para que en TensorFlow nos funcione el entrenamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El Y de entrenamiento, pues vamos a crear empleando el train labels, ¿sí? Y le vamos a decir que lo asuma como tipo flotante, ¿sí? Un float
32. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo para nuestros datos de test. Tenemos nuestros datos de train, nuestros datos de test. Y ahí estamos, ¿vale? Entonces ya tenemos los datos de entrenamiento de nuestra red neuronal, los datos de entrada a nuestra red neuronal para tanto de entrenamiento como de prueba, y los datos de test y las salidas, perdón, o sea, los labels de nuestra red neuronal. ¿Listo? ¿Qué sigue? Un poquito de agua. A hidratarnos. Bueno, vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir la red neuronal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la red neuronal. Y así como cuando creamos la red neuronal en NumPy, inicializábamos los pesos de la red neuronal, pues aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Y TensorFlow y Keras tienen unas funciones que nos permiten inicializar eso empleando diferentes distribuciones. ¿Okay? Particularmente la gente de este paper usó un tipo de distribución, ¿okay? Que es la G-normal, ¿sí? Entonces vamos a usar esa misma distribución para inicializar nuestra red neuronal, ¿vale? Entonces vamos a crear un objeto de tipo inicializador, lo vamos a llamar iniciador, y vamos a usar initializers.gnormal, y para que se nos repitan los resultados vamos a usar una semilla. ¿Okay? De esa forma vamos a decirle a cada una de las capas de nuestra red neuronal cómo la vamos a inicializar usando esta manera de generar los pesos aleatorios. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer es construir el modelo de la red neuronal. Como vamos a hacer varias redes, vamos a hacer una red para probar, una red digamos sin ningún tipo de estrategia para evitar el sobreentrenamiento. Luego vamos a aplicar la estrategia de entrenamiento más sencilla que se le puede ocurrir, y es reducir la complejidad del modelo. De pronto con un modelo más sencillo vamos a terminar reduciendo ese sobreajuste a la fuerza. Vamos a revisar las técnicas de regularización, vamos a revisar las técnicas de dropout. ¿Okay? Entonces el primer modelo va a ser nuestro modelo inicial y lo vamos a crear de manera secuencial. Entonces models sequential, vamos a decir que es un modelo secuencial, y vamos a ir creando capa por capa. Entonces tenemos que crear, al igual que en el video donde lo hicimos digamos con NumPy, pues tenemos que crear una capa de entrada seguida de un conjunto de capas ocultas y una capa de salida, y cada una de esas capas debemos definir pues cuál es su función de activación. ¿Listo? Entonces vamos a agregar la capa de entrada con model.add y layers.dense. Vamos a crear 10 pongámosle, no sé, 15 neuronas, y vamos a usar una función de activación. Vamos a usar una rel, ¿vale? Para esta capa. Como es la capa de entrada, pues tengo que definirle el input shape, ¿sí? Y pues vamos a tener 10.000 coma, y pues
el caso, ¿ok? Y luego vamos a colocar nuestro kernel initializers, el inicializador del kernel, y vamos a usar el iniciador. Y de esta manera le estamos diciendo que nos inicialice los pesos empleando esa distribución que creamos ahí, ¿vale? Vamos a meterle otra capa. En esta vez no, pues no es una capa de entrada, entonces esto ya lo podemos quitar. Ya Keras se entiende pues cómo debe construir. Esta sería una de 15 por 15, ¿ok? 15 salidas. Y vamos a dejarla de 3 capitas, ¿sí? En este caso entonces esta sería la capa de salida. Recuerden que es un programa de clasificación binaria, entonces vamos a predecir la probabilidad de que pertenezca a una clase. Por ende vamos a usar la misma función de activación del ejemplo que hicimos desde cero, que es la binary cross entropy. Entonces como vamos a estimar una probabilidad, pues como función de activación debemos usar una sigmoide, por las mismas razones que revisamos la última vez. Está entre 0 y 1 como es una probabilidad, ¿vale? Vamos a ver si nos está funcionando. Parece que todo está bien y vamos entonces a compilar el modelo. Entonces vamos a darle model.compile. Con esto creamos el modelo y tenemos que decirle qué optimizador vamos a usar. Vamos a usar el optimizador por defecto, que es el RMS Prop. RMS Prop es el optimizador por defecto de Keras. Como función de pérdida vamos a usar la binary cross entropy, y como métrica vamos a irnos con el accuracy. Vamos a calcular el accuracy como métrica, ok. A ver si algo pasó. Compile. Me faltó aquí un igual. Ok, no. Algo pasa. Aquí es metrics. Ok, sí, las métricas que vamos a usar. Listo. Ahora vamos a crear un conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, pero vamos a crear un conjunto de datos de validación. Vamos a tomar una muestra de esos datos de entrenamiento para que época a época calculemos la métrica en train, pero también evaluemos el performance con datos que no fueron usados para hacer el entrenamiento, y de esta forma validar cómo se está comportando época a época la red neuronal en presencia de datos nuevos, ¿ok? Entonces vamos a crear un conjunto de datos de validación. ¿Listo? Entonces vamos a construir datos de validación. ¿Listo? Y entonces, para crear nuestro conjunto de validación, nos vamos a ir a la X-Train. Entonces vamos a crear unos X de validación. Vamos a tomar los datos de train y vamos a cogerlos. Tenemos 25.000, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con los primeros 10.000. Las primeras 10.000 revisiones van a ser nuestros datos de validación, y vamos a usar como los datos de train. Vamos a colocarle un 2, ok. Pues vamos a coger estos X de train desde la 10.000 en adelante. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con las salidas. Entonces vamos a poner unas salidas de validación que van a ser las salidas de train
las primeras 10.000 y vamos a tener una Y de train 2 que van a ser las de la 10.000 en adelante. ¿Okay? Y aquí, ops, ¿qué pasó? Jet train is not a define. Este nunca lo cubrí. Jet train. No sé. Ok, no sé, parece que este no lo había ejecutado, no sé. Nos faltó ejecutarlo. Ok, ya tenemos entonces nuestro conjunto de datos de entrenamiento, nuestro conjunto de datos de validación, y vamos a proceder a ejecutar el entrenamiento de la red. ¿Okay? Creando nuestra red. Listo. Entonces, vamos a guardar los resultados de nuestro fit y vamos a usar xtrain 2 como los datos que creamos. Vamos a usar estos, vamos a crearle 20 épocas 20 con un batch size de 512 y como validation data vamos a usar xval y yval. ¿Okay? Vamos a ejecutar nuestro entrenamiento, nuestras 20 épocas. Aquí nos aparece entonces una función de pérdida para los datos de entrenamiento, una función de pérdida para los datos de validación. ¿Okay? Aquí se ve cómo para los datos de entrenamiento esto tiende hacia abajo, pero para la validación este sigue bajando y este va subiendo. Para ver esto de una mejor manera vamos a hacer una gráfica, ¿vale? ¿Les parece? Entonces para eso nos va a tocar traernos nuestro famoso matplotlib, el de siempre, y vamos a crear un data y este es el history. ¿Okay? Entonces acá en este data, fíjense que tenemos los valores, es un diccionario con los valores de la pérdida, por ejemplo, para el conjunto de entrenamiento, el valor de la métrica para el conjunto de entrenamiento. Abrámoslo acá en el text editor para poderlo ver todo, y también tenemos los valores de validación. ¿Okay? Entonces de esa manera vamos entonces a crear dos values, digamos el primero, y este sería nuestro data en los. Listo. Y los en la validación, los valores van a ser data en valos. ¿Okay? Y vamos a crear entonces un vector con las épocas, con la función rango de la dimensión de los values más 1, y vamos a hacer el plot. Entonces, plt.plot, las épocas, los values, y le vamos a colocar un label, esto es en train, y aquí vamos a pintar los de validación también, y esto es en validation. Listo. Vamos a poner la leyenda y el t.legend,
y plt.show. Y este error aquí se me dejó chiflis. Bueno, entonces tenemos la época. Aquí está la modo mapa es aquí es el pyplot. Y ahora sí, entonces ahí tenemos nuestra figurita, en donde voy a ponerle una grilla plt.grid y agrandémosla un poquito, ¿no? Entonces plt.figure fix size y aquí una, ¿no? Hagámosla de 10 por 10. Listo, y entonces aquí ya tenemos una grafiquita en donde en azul, la línea azul es el valor de la función de pérdida y la función de costo. Recuerden que eso es lo que estamos tratando de minimizar para los datos de train. Y en naranja nos aparecen la misma situación, pero para datos que no han sido empleados para el entrenamiento. Y entonces cuando tenemos una gráfica en donde la función de pérdida en train siempre decrece y los datos o la componente de los datos de validación, cuando calculamos la métrica con los datos de validación, se nos va para arriba, pues lo que está ocurriendo es que tenemos un sobreajuste, ¿vale? Y pues la idea, o lo que vamos a estar revisando hoy precisamente, es cómo podemos combatir esos problemas de sobreajuste. ¿Okay? Eso es lo que queremos, eso es precisamente lo que queremos evitar. Vale. Ok. Estaba revisando porque tengo pérdida en el frame rate. Bueno. Entonces, vamos a emplear la primera técnica, que es pues la más sencilla, es simplemente crear un modelo más simple. Entonces, reduciendo la complejidad del modelo para ver qué pasa si hacemos eso. ¿Listo? Entonces, bueno, perdón, aquí le voy a poner markdown. Y vamos a copiarnos este codiguito donde compilamos el modelo, este de acá, porque vamos a hacer lo mismo, solamente que en vez de usar 15 vamos a usar, no sé, 6 y 3. Vamos a reducir la cantidad de capas, perdón, de neuronas en nuestras capas. ¿Okay? Vamos a tener menos parámetros, por ende vamos a evitar sobreajuste. A este pongámosle modelo 2 para que no se nos confunda con el otro modelo. Voy a correr todo por ahora otra vez, y mientras esto va corriendo, entonces pues vamos a hacer el entrenamiento de este modelo. Vamos a crear un history history 2 y va a ser model 2.fit.
Nos vamos a entrenar usando los mismos parámetros. Vamos a copiarnos esto de acá. Solamente que en vez de usar model vamos a usar model 2. Las mismas épocas y mismo todo, mismos datos de validación, todo igual. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un modelo entrenado con menos neuronas, ¿vale? Fíjense que la pérdida aquí arrancó en 0.5, 0.15, 0.11 y bueno, esta bajó hartísimo, esta de acá bajó hartísimo, pero esta me terminó en 0.41, mientras que esta de acá terminó en 0.55. Entonces, al reducir la complejidad, pues a simple vista mejora, ¿sí? Digamos, tenemos una ligera mejoría. Lo otro que vamos a hacer es regularizar. Entonces, así como en la regresión lineal podíamos agregarle a la función de costo un término, ¿sí? Que hace que los pesos estén acotados en su variabilidad, ¿sí? Con estas regularizaciones Lasso y Rich que se hacían cuando aplicábamos por allá los modelos de regresión. Acá podemos hacer exactamente lo mismo y el principio es exactamente igual. A la función de pesos se le suma un lambda por el cuadrado de la suma de los pesos o un lambda por la sumatoria del valor absoluto de los pesos, ¿ok? Entonces, si los pesos son muy grandes y ese producto de la suma de los pesos por ese lambda es grande, pues para reducir eso lo que el algoritmo del proceso de optimización va a hacer es reducir los pesos, ¿okay? Porque es un término que se le termina sumando a la función de costo, ¿okay? Y eso lo hacemos entonces aplicando estrategias de regularización. Para eso desde vamos a usar el regularizers, creo que ya no, aquí no lo he traído, entonces from Keras import regularizers from Keras import regularizers y busquémonos qué son esos famosos regularizers. Entonces Keras.regularizers. Entonces son regularizaciones sobre la capa, ¿sí? Entonces uno le puede hacer regularizaciones a la capa aplicando la clase L1, ¿sí? Entonces miren que lo que hacemos es que a esa capa le aplicamos una penalización en donde le sumamos a la pérdida lambda por la suma de los valores absolutos, ¿ok? Si aplicamos el L2, aquí seguramente son la suma de los cuadrados, y esta es una regularización combinada como en las famosas, eso también pasa con la regresión lineal, ¿cómo se llama? Las redes elásticas, el tema de las redes elásticas. Y bueno, hay muchas más aquí, ¿okay? Pero básicamente lo que hacemos es que a la pérdida se le suma ese término que aparece acá, ¿okay? ¿Cómo lo vamos a emplear? Entonces vamos a traernos la primera red, la red que creamos con nuestras 15 neuronas. ¿Dónde está ese código? Acá, ¿okay? Y vamos entonces aparte de agregarle un inicializador, le vamos a colocar un regularizador. Entonces kernel regularizers, ok, entonces vamos a usar regularizers.l2 y el valor
vamos a usar 0.001 por ejemplo. Entonces esa capa me va a quedar con esa regularización y a esta capa también le voy a hacer lo mismo. Regularizer, kernel regularizers igual a un regularizador de tipo L2, se me corrió la coma, y le vamos a colocar 0,001. ¿ok? Entonces estamos agregando esos pesos para forzar a que no haya sobreajuste, o sea, mandar algunos pesos a hacer 0 en el proceso de optimización. Eso es lo que se termina haciendo ahí, para que al ser 0 la suma de esos términos multiplicados por ese lambda no golpeen tanto el mínimo en la búsqueda por gradiente. ¿ok? Entonces aquí compilamos el modelo y hagamos el fit. Este sería un history, este sería model 3, model 3, history 3, y hacemos el fit con los mismos datos. ¿ok? Vamos a correr esto mientras nos hidratamos. Bueno, aquí entonces, bueno, está la reducción de la complejidad y aquí arrancamos con el tema de la regularización. O sea, aquí arrancamos en 0.6, 0.1, bueno, 0.3, 0.4, 0.44, 0, este terminó en 0.4484, un poquito por encima del modelo más complejito. Pero por debajo todavía de este. ¿okay? Entonces estamos logrando un mejor desempeño. La idea es probar las tres y luego graficar cómo se comportan en validación cada una de estas, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción queda? Queda el famoso dropout. El dropout es desactivar algunas neuronas. Entonces se agrega una capa de dropout que lo que hace es cancelar el efecto de algunas de las neuronas, las desconecta, ¿sí? Así a lo bravo, en el proceso. O sea, es como si esa neurona no existiera y las escoge de manera aleatoria. ¿okay? Y eso mejora, también evita el sobreentrenamiento, ¿sí? Porque es desconectar una neurona. ¿okay? Entonces vamos a aplicar aquí el dropout, markdown. Listo, y lo vamos a hacer, vamos a tomarnos esta la primera otra vez. Está esta de acá. Con las mismas 15 neuronas. La misma secuencial. Listo. Con el mismo iniciador, pero entonces entre capa y capa vamos a agregar una capa de dropout. Entonces vamos a colocarle aquí add layers dropout, y aquí vamos a decir cuántas neuronas vamos a quitar. Entonces vamos a quitar, no sé, el 60% por ejemplo, aquí, y acá vamos a poner un poquito más agresivos y vamos a quitar el 40%. Entonces fíjense que hay una capa digamos de neuronas seguido por una capa de dropout. Es desconectar el 60% de las neuronas de manera aleatoria en cada uno de los pasos
del entrenamiento. Ok, compilamos el modelo. Este modelo va a ser el modelo 4 ya. Modelo 4, modelo 3 y modelo 4. Y vamos a entrenarlo acá. Entonces aquí vamos a poner en History 4, vamos a tomar el modelo 4 y vamos a entrenarlo. Listo. Entonces aquí nos entrena nuestro modelo. ¿Okay? Y esta es una reducción de complejidad a la brava. Okay. Listo. Ahora vamos a comparar los resultados. Vamos a comparar los resultados. Y para eso, entonces vamos a hacer una grafiquita. Entonces nos vamos a copiar de este pedazo de código donde hicimos esta gráfica. Vamos a copiarnos este código y necesitamos entonces acá. Entonces aquí tenemos history.history. Entonces podemos ver history.history. Ok. Entonces, vamos a ver si nos sale. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer history.history los. A ver si nos. No. ¿Sí? Ok, sí, así. Entonces, este es la red neuronal de 15 por 15, la primera, ¿sí? En validación. Bueno, esto sería en entonces los val, la que tengo que pintar. No, ¿cómo era que se llamaba? Valos. Entonces primero va val y luego los. Entonces valos. Ok, y aquí me aparece la curva de. ¿Por qué no la veo? Interesante, porque no sé. Ok. Es que era igual, entonces estaba encima. Entonces esta es la curva de la primera. ¿Listo? Vamos a pintarnos History 2. Y la History 2 es una en donde tenemos. ¿Cómo la hicimos? 6×3. Entonces tenemos una de 6 neuronas en la primera capa por 3 neuronas en la segunda capa por una en la capa de salida. Luego hicimos esta RNN de 15×15, pero le aplicamos regularización. Esta es History 3. Vale, y luego en History 4 hicimos lo mismo, una de 15×15, pero hicimos dropout. ¿Okay? Y aquí tenemos los resultados. Entonces fíjense que la naranjita, digamos, la original es esta azul, entonces empieza como a pegarse estos saltos y a partir de esta época ya definitivamente diverge mucho, ¿sí? Diverge mucho.
En el segundo caso es cuando tenemos la más simple posible. Fíjense que llega por aquí a las 10 épocas y igual termina por aquí. Y en verde tenemos la de 15 por 15 con regularización. Entonces fíjense que a diferencia de esta azul, funciona un poco mejor. Miren que al final en la última época termina pareciéndose mucho a esta con el dropout, ¿sí? Que es la que cae como más fuerte y termina evitando el sobreajuste. Fíjense que ya aquí uno puede empezar a modificar, digamos, la arquitectura de la red. Puede probar con regularizaciones diferentes, porque aquí usamos una regularización L2, por ejemplo. ¿Qué pasa si aplicamos una L1? Una L1. ¿Qué nos pasa si aplicamos una L1, por ejemplo? ¿Qué pasa si jugamos con el valor del lambda? ¿Sí? Lo ponemos más pequeño, más grande, etcétera. ¿Qué resultados estamos teniendo? Lo importante es que se evidencia que al aplicar estas técnicas nos volvemos un poquito menos sensibles al sobreajuste. Estamos forzando a esa red grande, a esa red que tenía muchos parámetros, a parecerse más a la red con menos parámetros. Aquí otra vez tenemos en azul la red original, que si se dan cuenta a partir de la época 12 está por encima de todas las otras estrategias. To go. No terminar. Aquí está aplicando el dropout. Podemos cambiar aquí la cantidad de dropout que aplicamos, por ejemplo. Miren esta de acá, por ejemplo. Entonces esta es con regularización L1, por ejemplo. Fíjense que arranca mucho más suave. Esta L1, ¿cuál es? Esta debe ser la de la suma de los cuadrados. No, L1 es la de el valor absoluto y L2 es la de los cuadrados. Entonces aquí arranca con una regularización más suave, pero fíjense que no tiene esos picos que tenía la otra. Termina igual al final dando con una pérdida por debajo de la que no tiene ningún proceso de regularización, que es esta azul. Tenemos la simple de 6x3, que pues es la que se sobreajusta menos que cualquiera de los otros modelos. Y tenemos esta rojita, que es la que en donde aplicamos dropout. Tratemos de hacer un dropout más agresivo en ambas capas. Por ejemplo, 60% en ambas. A ver cómo nos da. A ver cómo nos termina dando esto. Y con eso ya podemos terminar esta sección del día de hoy. Demoramos una horita, es 1 horita y 8 minutos exacto, 1 horita y un poquito más. Y recordemos, revisamos entonces 3 estrategias de regularización. La primera estrategia de regularización es bajar la complejidad del modelo, ¿sí? Eso generalmente ayuda a evitar los sobreajustes. Unos modelos más parsimoniosos terminan siendo menos sobreajustados. Revisamos técnicas de regularización, en donde le agregamos estos pesos a la salida de cada una de las capas en la función de pérdida, y
usamos técnicas de dropout, que es desconectar de manera aleatoria algunas neuronas. ¿Okay? Fíjense aquí cómo mejoró un poco el tema. Sí, con el dropout nos dio un poquito más, está un poquito saltarino, pero nos funcionó bastante bien. En todas las técnicas, fíjense que al final la pérdida termina bajando un poco, nos da por debajo de la inicial, que era la que tenía 15×15. Vale, y bueno, eso era todo lo que teníamos preparado para el stream de hoy. Espero que les sea de utilidad estos ejemplitos en donde estuvimos revisando cómo evitar el sobreajuste en las redes neuronales con Keras y técnicas de regularización.